En el Hospital Juárez de la Ciudad de México, un lugar con más de un siglo de historia, circulaba una historia que los empleados, pacientes y visitantes conocían bien, la leyenda de la monja fantasma conocida como Sor Teresa. Aunque para muchos era solo una leyenda urbana, los testimonios de quienes afirmaban haberla visto hacían que incluso los más escépticos sintieran un escalofrío al caminar por los pasillos en la oscuridad. Según la versión más conocida de la historia, Sor Teresa era una enfermera que había trabajado en el hospital durante las décadas más difíciles del siglo pasado. Era conocida por su devoción al cuidado de los enfermos, especialmente de aquellos que no tenían familia ni medios para costear tratamientos. Vestía siempre su hábito blanco y llevaba un rosario que apretaba con fuerza en los momentos de mayor tensión. Se cuenta que durante un brote de fiebre tifoidea, Sor Teresa trabajó sin descanso para salvar tantas vidas como pudo. Sin embargo, contrajo la enfermedad y, a pesar de los esfuerzos de sus colegas, falleció en el mismo hospital donde había dedicado su vida. Su muerte dejó un vacío entre el personal y algunos empezaron a notar cosas extrañas poco después. Camas que aparecían arregladas cuando nadie las había tocado, el aroma de incienso en los pasillos y una figura femenina vestida de blanco, caminando silenciosamente por las salas. Uno de los primeros testimonios vino de un guardia nocturno llamado Julián. Durante su ronda, escuchó un susurro que provenía de la sala de urgencias. Al asomarse, vio a una mujer de pie junto a la cama de un paciente terminal. Pensando que era una enfermera, se acercó para hablar con ella, pero la figura desapareció frente a sus ojos. El paciente, que había estado agonizando, falleció pacíficamente esa misma noche. Otro relato vino de una enfermera llamada Laura. Durante su turno nocturno, se encontraba revisando los registros de pacientes cuando sintió una mano fría en su hombro. Al girarse, vio a una mujer con el rostro cubierto por un velo blanco que le dijo: «No temas, ellos están en buenas manos». Laura, paralizada, apenas pudo reaccionar antes de que la figura se desvaneciera. Los pasillos del hospital, especialmente en la zona más antigua del edificio, adquirieron una reputación aterradora. Enfermeras y doctores contaban que, al trabajar en guardias nocturnas, a menudo escuchaban pasos acompasados que parecían pertenecer a una persona que arrastraba ligeramente los pies. Estos sonidos casi siempre se detenían justo al lado de ellos, pero al voltear, no había nadie. La habitación 203 del ala antigua del hospital es otro punto clave de la historia. Se dice que es el lugar donde Sor Teresa pasó sus últimos días antes de sucumbir a la fiebre tifoidea. Muchos pacientes que han sido internados en esta habitación han reportado sueños extraños en los que una mujer vestida de blanco les daba ánimos o les rezaba. Curiosamente, algunos de ellos han mostrado mejorías repentinas en su salud, lo que ha llevado a algunos a considerar a Sor Teresa como una presencia benevolente. Sin embargo, no todos los encuentros son tranquilos. Una paciente llamada María contó que una noche despertó abruptamente y vio a la monja sentada a los pies de su cama. Al intentar hablarle, la figura se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. Pero al abrirla, todo el pasillo estaba sumido en una oscuridad impenetrable. María, aterrada, permaneció despierta hasta el amanecer. La fama del fantasma de Sor Teresa atrajo a un grupo de investigadores paranormales que decidieron pasar una noche en el hospital para documentar los fenómenos. Equipados con cámaras infrarrojas, grabadoras y sensores de movimiento, comenzaron su exploración en las áreas más reportadas, incluida la habitación 203 y la capilla. Durante la noche, las grabadoras captaron susurros en latín, a pesar de que no había nadie cerca. En las cámaras, lograron registrar una figura luminosa que cruzó el pasillo principal y desapareció al llegar a la capilla. Uno de los investigadores afirmó haber sentido una mano fría sobre su espalda mientras rezaba en el altar. Al revisar sus datos, también encontraron una psicofonía en la que una voz femenina claramente decía: «Todo estará bien».
Uno de los momentos más inquietantes ocurrió cuando un sensor de movimiento, colocado frente a la puerta de la habitación 203, se activó repetidamente. Las grabaciones muestran una sombra que parece asomarse por la rendija de la puerta y luego retroceder. Ninguno de los investigadores se atrevió a entrar hasta el amanecer. El personal del Hospital Juárez tiene opiniones divididas sobre Sor Teresa. Algunos creen que su presencia es una bendición, especialmente para los pacientes más vulnerables, mientras que otros sienten un temor profundo al pensar que una figura del más allá pueda estar rondando los pasillos. Un doctor, quien prefirió mantener el anonimato, contó que una noche durante una cirugía complicada, las luces parpadearon y sintió que alguien estaba en la sala con ellos. Una de las enfermeras también vio a una figura blanca en el reflejo del monitor de los signos vitales. Aunque el ambiente se tornó tenso, el paciente sobrevivió contra todo pronóstico. Otro relato vino de un camillero llamado Ernesto, quien una madrugada trasladaba un cuerpo a la morgue. Mientras recorría el pasillo principal, escuchó rezos en voz baja que parecían provenir de todas direcciones. Al girar en una esquina, vio la figura de una monja que desapareció al cruzar una puerta. Ernesto abandonó su puesto al día siguiente. Muchos pacientes también han relatado encuentros. Un hombre llamado José, quien estuvo internado por un problema cardíaco, aseguró que una noche despertó para encontrar a una mujer vestida de blanco sentada junto a él. «No te preocupes, estarás bien», le dijo antes de desaparecer. Al día siguiente, José recibió la noticia de que su corazón había mostrado una recuperación inesperada. En contraste, una joven llamada Ana narró que, después de una operación, sintió que alguien se sentaba en su cama cada noche. Aunque no veía a nadie, escuchaba murmullos y sentía un peso en las piernas. Este fenómeno se detuvo tras cambiarla de habitación. La leyenda de Sor Teresa sigue viva en el Hospital Juárez, y su historia es contada tanto por los empleados como por los pacientes. Algunos creen que su alma sigue allí para cumplir una misión: cuidar de los desamparados y dar consuelo a quienes enfrentan sus últimos momentos. Sea cual sea la verdad, su figura se ha convertido en un símbolo de esperanza y misterio, en un lugar donde la vida y la muerte convergen todos los días. El Hospital Juárez no solo es un centro de salud, sino también un lugar cargado de historias y secretos. La figura de Sor Teresa es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, puede haber destellos de luz, aunque provengan de un origen inexplicable. En el Hospital Regional de Tijuana, un moderno edificio de 7 plantas, las historias paranormales eran cosa del pasado. Con su equipo de vanguardia y un personal altamente capacitado, se había ganado la reputación de ser uno de los mejores centros médicos de la región. Sin embargo, entre los trabajadores nocturnos, una leyenda persistía: la del ascensor que llevaba a un piso inexistente. La primera vez que se mencionó este fenómeno fue en los años 80, poco después de la inauguración del hospital. Un camillero llamado Rafael aseguró que había subido al ascensor para trasladar a un paciente, pero cuando las puertas se abrieron, no encontró el piso al que se dirigía. En su lugar, se encontró en un corredor oscuro y desolado, con camas oxidadas y herramientas quirúrgicas esparcidas por el suelo. Al principio pensó que era una sección cerrada del hospital, pero cuando trató de volver, el ascensor desapareció. Pasó horas vagando hasta que de repente, las puertas del elevador se abrieron frente a él y pudo regresar al primer piso. Nadie le creyó, y la historia se desestimó como una alucinación causada por el cansancio. Pero con el tiempo, otros trabajadores comenzaron a reportar experiencias similares. A veces, el ascensor descendía más allá del sótano y llevaba a un lugar que no existía en los planos del hospital. Las descripciones eran inquietantemente similares: un pasillo lleno de camas oxidadas, herramientas quirúrgicas manchadas de sangre seca y una sensación sofocante de ser observado. Margarita, una enfermera con más de 15 años de experiencia en el hospital, fue una de las primeras en hablar abiertamente sobre su experiencia.
Era una noche tranquila en la sala de urgencias, cuando le pidieron que bajara al sótano para buscar suministros. Tomó el ascensor, pero al llegar al nivel que indicaba el botón, las puertas no se abrieron al almacén. En su lugar, se encontró en un corredor helado, iluminado por una luz tenue que parpadeaba. Las paredes parecían mohosas, y el aire estaba cargado de un olor acre a descomposición. A medida que caminaba, llamó a sus compañeros por radio, pero solo recibió estática como respuesta. Su corazón se aceleró cuando vio una figura al fondo del pasillo. Pensó que era un colega, pero al acercarse, la figura desapareció, dejando un eco de pasos que resonó hasta que todo quedó en silencio. Margarita corrió de regreso al ascensor, pero las puertas no se abrían. Golpeó el botón repetidamente hasta que, finalmente, el elevador se puso en marcha y regresó al primer piso. Esa noche renunció, pero su historia inspiró a otros a compartir experiencias similares, que se habían mantenido en secreto por miedo al ridículo. En 1995, un grupo de ingenieros fue llamado al hospital para investigar problemas recurrentes con el ascensor. Los reportes indicaban que a menudo se detenía entre pisos o llevaba a los pasajeros a niveles equivocados. Durante su inspección, los técnicos encontraron que los sistemas funcionaban perfectamente. Sin embargo, uno de los ingenieros, Roberto, experimentó algo que nunca pudo explicar. Según su relato, mientras realizaba pruebas de rutina, el ascensor lo llevó a un nivel que no estaba en los planos. Decidió explorar, pensando que había encontrado una zona de mantenimiento olvidada. Pero lo que vio lo dejó helado. Paredes manchadas de sangre, mesas quirúrgicas cubiertas con sábanas viejas y un sonido de murmullos en el aire. Intentó salir rápidamente, pero las puertas del ascensor no se abrieron hasta que los murmullos se convirtieron en gritos desgarradores. Cuando regresó con su equipo, el piso había desaparecido. Roberto renunció al día siguiente y nunca volvió a trabajar en hospitales. Su testimonio quedó registrado en un informe que fue sellado por la administración del hospital. Con el paso de los años, la leyenda del ascensor maldito creció. Algunos empleados sugerían que el hospital había sido construido sobre un antiguo sanatorio, donde se realizaban experimentos médicos, durante los años 40. Otros creían que los arquitectos habían sellado un piso subterráneo tras descubrir algo terrible durante la construcción. Sin embargo, la administración del hospital negaba categóricamente estas afirmaciones. Un grupo de investigadores paranormales decidió pasar una noche en el hospital para documentar los eventos. Equipados con cámaras infrarrojas y grabadoras, subieron al ascensor en busca del piso perdido. Durante horas, no ocurrió nada fuera de lo común, hasta que, cerca de las 3 de la mañana, el ascensor comenzó a descender sin que nadie lo operara. Las puertas se abrieron a un pasillo oscuro y desolado, tal como lo habían descrito los testigos. En sus grabaciones, se captaron susurros y gritos, así como sombras que se movían al final del corredor. Uno de los investigadores aseguró que sintió una mano fría en su hombro. Salieron del lugar apresuradamente, pero cuando revisaron el material, se dieron cuenta de que faltaban minutos completos de grabación. No solo los empleados tenían historias que contar. Algunos pacientes también reportaron encuentros inexplicables con el ascensor. Una paciente llamada Isabel, que se recuperaba de una cirugía, aseguró que subió al ascensor para ir al piso de radiología, pero este la llevó a un piso desconocido. Isabel describió un corredor lleno de sillas de ruedas antiguas y camillas cubiertas con polvo. Intentó regresar, pero las puertas del ascensor permanecieron cerradas, hasta que escuchó una risa infantil que la hizo estremecer. Otro paciente, un anciano llamado Don Enrique, narró que una noche escuchó el sonido del ascensor, abriéndose repetidamente fuera de su habitación. Pensando que alguien necesitaba ayuda, se asomó al pasillo, solo para ver una sombra que se deslizaba rápidamente dentro del ascensor. Esa misma noche, tuvo un sueño perturbador, en el que alguien lo llamaba desde ese piso desconocido. En la actualidad, el ascensor sigue en funcionamiento, pero pocos se atreven a usarlo de noche.
Los nuevos empleados a menudo escuchan advertencias de los más veteranos. Si el ascensor te lleva a un piso que no reconoces, no salgas. La administración del hospital evita comentar sobre la leyenda, pero los rumores persisten. Nadie sabe qué o quién habita ese misterioso piso. Pero una cosa es segura: los que lo visitan nunca vuelven a ser los mismos. Los